Efesios capítulo... Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Vamos a hablar durante este domingo, próximo domingo, sobre la unidad de la Iglesia y sobre la vida práctica de ser Iglesia. Hasta capítulo de Efesios 1, capítulo 2, capítulo 3, estábamos hablando más bien de la teología, de la doctrina de la Iglesia, de cómo ser cristianos, del conocimiento de lo que Dios ha revelado, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Ahora vamos a pasar a poner en práctica el conocimiento de lo que Dios ha revelado en nosotros, del amor de Dios. Y uno de esos comienzos es la unidad en el Espíritu, la unidad de la Iglesia. Por eso tenemos como Iglesia que procurar la unidad. Y ya hemos hablado antes lo que es unidad. Vamos al texto, dice la palabra del Señor. Yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, así como hay una misma esperanza a la cual fuisteis llamados según la vocación que habéis recibido. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Oremos. Señor, Rey de la Gloria, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque por ella, Señor, tú nos hablas de la unidad, del amor, y de esto queremos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para que podamos servirte como tú has orado al Padre, en un mismo cuerpo, en un mismo ser, que seamos uno, Señor, con un mismo corazón, Señor. Te pedimos, Rey eterno, que tú nos hables por medio de tu palabra y que así podamos, Señor, comprender y conocer tu santa voluntad, Señor. Que podamos salir de aquí con ganas de obedecer y hacer lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Prepara los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor, y prepárame a mí también, Señor, para que pueda hablar según tu voluntad y solo lo que tú quieres que diga, Señor. Gracias, Señor. Y para ti es la gloria, Señor. Para ti es la honra. Tuyo es el poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a ver 4 puntos principales. Como digo, hay 4 puntos, no quiere decir que sea más larga. La otra vez fueron 2 puntos y fue el tiempo que más o menos solemos tardar, ¿no? Pero hay 4 puntos importantes en la unidad de la Iglesia. ¿Qué es nuestro llamamiento a la unidad? Nuestro llamamiento a la unidad es el primer punto que vamos a ver. Segundo punto, vamos a ver las características que debemos tener para la unidad. ¿Qué rasgo debe haber en nuestra vida para que haya unidad? Tercer punto, procurando la unidad. Es lo que debemos hacer. Y cuarto punto, la Iglesia sin unidad pierde su esencia, no es Iglesia. Así que esto es importante. Y seguimos con esta carta de Pablo a los Efesios. Como he dicho, hemos terminado una parte más teológica, vamos a una parte muy práctica, que también está en teología. Y no quiere decir que la parte teológica no tenga práctica, esto es lo bueno del conocimiento que Dios ha revelado. Pero teniendo ahora el conocimiento que hemos visto de quién es Dios, del Dios Trino, de cómo Dios obra en nuestra salvación, cómo Dios nos ha llamado, lo que somos como Iglesia, teniendo en cuenta ahora estos puntos, teniendo en cuenta el amor que excede, que hemos visto estas semanas pasadas, el amor que excede a nuestro conocimiento, ¿cómo debemos comportarnos como Iglesia? ¿Cómo ser buenos mayordomos, que hablábamos también hace unos pocos domingos, de esto que Dios nos ha dado, de esta gracia, de esta fe? ¿Cómo debemos vivir el Evangelio? ¿Cómo debemos vivir entre nosotros?
¿Y cuáles son nuestros deberes cristianos para que Dios sea glorificado? Porque nosotros, Dios, la salvación es por gracia, es un don de Dios. Nosotros no hemos ganado nada. Es Él quien nos lo ha dado, por amor, como hemos visto. Pero ahora sí tenemos una gran responsabilidad también de poder glorificarlo, de poder ser luz. Porque hemos conocido el amor de Dios. Porque la iglesia del Señor ha sido fiel, a pesar de los hombres, a pesar de nosotros, que somos pecadores. Pero el Espíritu Santo de Dios mantiene a lo largo de la historia la fidelidad a Dios. Y a pesar de nosotros, Dios ha usado a hombres y mujeres antes que nosotros para que este amor maravilloso, para que este misterio sea revelado a nosotros. Nosotros ahora, es nuestra responsabilidad, es nuestro tiempo. Es como que si las carreras de maratón, el testigo, como que nos pasaron el testigo ahora. Tú tienes el testigo en tus manos. El testigo de mostrar el amor de Dios, la gloria de Dios. ¿Cómo vas a hacer esa carrera? ¿Cómo vas a correr? ¿Qué técnica vas a usar? Porque no solo se trata de correr. Hay una técnica. Los atletas para correr un 100 metros liso en un relevo se entrenan mucho. Y deben tener unas particularidades para poder llegar a la carrera con éxito. Nosotros igual. Tenemos que tener unas particularidades en nosotros. Unas muestras que vamos a ver ahora. Pero antes de seguir, quiero hacer varias preguntas. No hace falta que me contestéis. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo debemos vivir en lo que respecta a la unidad? ¿Y qué bendición trae al cuerpo, a la iglesia, nuestra vida en particular, si somos unidad? Porque el principio fundamental es la unidad. Por eso, si uno se dice llamar cristiano, y yo creo que aquí todos nos decimos cristianos, y no procura la unidad, no ha entendido nada. Nada. O en el peor de los casos, no es realmente cristiano. No ha nacido de nuevo. Porque aquel que ha conocido al Señor y ha visto el amor de Dios, lo que ha hecho, la relación de cómo se relacionan, valga redundancia, las tres personas de la Trinidad, la unidad de la Trinidad. Eso es que Dios en su propio ser nos refleja, nos enseña cómo debemos ser nosotros en unidad. Si no entendiste la unidad, por eso hablamos los rasgos de la unidad, antes de abrir un paréntesis. La participación de la iglesia es un rasgo de haber entendido la unidad. El estar congregarse, participar de las actividades. Es que yo quiero ser parte del cuerpo, no quiero estar por fuera. Quiero ser bendecido, quiero bendecir a otros. Si para nosotros no es importante esto, no hemos entendido qué es ser iglesia. Y vuelvo a lo primero, o no has entendido bien, o se te ha olvidado, o lo peor de los casos, no has nacido de nuevo. Y eso sí, aquí es peligroso. Y tengo que hablar claro en este punto, ¿no? Pero, ¿por qué es importante la unidad? Es que fuimos llamados a ser uno. ¿Habéis escuchado la oración de Jesús cuando he leído? En Juan. Hemos sido llamados a ser uno. Y así Pablo también lo está enseñando aquí. Pablo comienza el primer versículo. Yo pues que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Qué manera tan introductoria de meternos en la unidad. El llamamiento que hemos recibido, ¿para qué es? Para que seamos uno aquí en la tierra. Porque seremos uno en el cielo. Si no entendemos lo que es la unidad, permitidme la expresión, no estamos preparados para ser uno en el cielo. Algo no entendemos si no somos capaces de ser uno en la tierra. Porque allí vamos a ser uno. Y aquí también tenemos que ser uno por medio de su Espíritu. Y fíjate, Pablo
¿Dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? Estaba preso. ¿Y qué está diciendo un hombre preso que procura la unidad de la iglesia? ¿Qué está haciendo? Dándose. ¿Dándose en qué sentido? En vez de estar escribiendo una carta diciendo, uy, estoy muy mal, haciendo lagrimitas, pidiendo, él está diciendo, no, yo me entrego a vosotros, aunque esté limitado en cadena. Porque soy preso por el Señor, por causa del Señor, por causa del Evangelio. ¿Y qué está diciendo? Este mismo Evangelio que yo he recibido, que me hace tener gozo y paz aquí en medio de la prisión, es el mismo Evangelio, es el mismo Señor que tenéis vosotros allá y que os ha capacitado para ser iglesia y dar la gloria a Dios allá en Efeso. ¿Y qué está diciendo Pablo? Os ruego, es una petición, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Hemos sido llamados para ser unidad. Por eso también Pablo tiene en otra de sus cartas, no dejéis de congregaros como aquellos que tienen costumbre, porque eso es romper la unidad de la iglesia. Eso es desmembrarte tú del cuerpo de la iglesia. Esto es pura eclesiología. Eclesiología, para que no sepa, es doctrina, que en verdad es como hay doctrina, es práctica, pero es doctrina de lo que es iglesia, la doctrina de la iglesia. La enseñanza de Pablo solo puede venir del Espíritu Santo. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. Un hombre que está preso y que Dios le inspiró a escribir esta carta y habla de unidad. Un hombre que está solo, que no puede tener unidad con la iglesia, está hablando de unidad. Porque en el momento de la soledad, cuando nos damos cuenta también de la importancia de la unidad. Porque Pablo tenía una noción clara de la unidad. ¿Y sabes qué le pasaba a Pablo? Que Pablo, a pesar de estar solo, aparentemente, en esa casa, porque no era una cárcel, estaba preso en una casa, Pablo estaba unido a la iglesia. Pablo sentía la unidad de la iglesia. Porque sentía la unidad con Dios. Sentía la unidad de Dios en él. Y sentía la unidad del cuerpo. Cuando tenemos clara la noción de la iglesia, de qué es la iglesia, cuando tenemos claro y no nos desmembramos nosotros mismos del cuerpo, sea cual sea la circunstancia, sentimos la unidad de la iglesia. Yo lo sentí cuando estuve en el hospital, sentí la unidad de la iglesia aunque estaba allí. No solo de la iglesia local, sino de la iglesia universal. Porque sentía las oraciones, los hermanos. Y Pablo estaba sintiendo las oraciones de los hermanos a los que estaba escribiendo. Hermanos, la unidad es importante. Pablo, lejos de ser egoísta, como tenía ese corazón de unidad, de buscar la unidad de la iglesia, mira más allá de sí mismo. Esto es lo que hace. Pablo está ahora mismo, en las palabras que él dice, por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Pablo, con esto que está haciendo, está predicando con el ejemplo. Porque Pablo se está entregando, se está dando, no importa, no está siendo egoísta, está diciendo, bueno, yo estoy en la cárcel, pero quiero bendecir a mis hermanos de una manera u otra. Y hoy en día estar lejos es fácil, porque cogemos el WhatsApp, nos hacemos una videollamada y podemos estar hablando horas y horas. Pero en el tiempo de Pablo, en el siglo I, no había WhatsApp, no había internet, eran cartas. Y las cartas no llegaban como ahora en 2 días, tardaban semanas, porque había que llevarlas andando, en caballo, en carro. Por eso, hermanos, esto no es un juego, es un mandato bíblico, la unidad. Es claro, debemos ser consecuentes con el llamado maravilloso que hemos recibido. Y eso nos lleva a la petición de Pablo, que seamos uno. Por eso, hermano, el cristiano no debe ser egoísta y solitario. Porque ser solitario, dice, no, que yo no vaya al culto, que no me congregue, que no tenga comunión con mis hermanos. Yo no estoy haciendo daño a nadie. Es verdad, no estás haciendo daño a nadie, aparentemente. Estás haciéndote daño a ti. Estás haciéndote daño a ti. Estás desobedeciendo a Dios. Y estás haciendo daño a tus hermanos.
Porque tus hermanos necesitan de ti, de tus dones, de tus talentos. Y tú se lo estás negando. Entonces, hermano, esto es muy peligroso y muy serio. Dios nos va a dar cuenta de todo. A mí me va a dar cuenta como pastor si estoy diciendo las cosas, si estoy haciendo según la voluntad de Dios. Pero a vosotros también, como padres de familia, como madre, como iglesia. Y aunque tú dices, porque me quede aquí y no vaya, no estás haciendo daño a nadie. Estás haciendo daño a la iglesia. Y permitirme que sea así de claro. Pero es importante. Se daña tú, te daña la iglesia. Por eso, hermanos, hay que tener claro cuál es el llamado que tenemos a ser uno, a bendecirnos unos a otros, a vivir en comunión, a participar, a ser parte de la iglesia. A mí me gusta cuando veo hermanos que se preocupan, que oran, que preguntan en las reuniones de oración, cuando estamos orando y preguntan, oye, ¿qué tal fue la persona por la que estuvimos orando? ¿Qué tal? Es maravilloso, porque eso es la vida de la iglesia, es la vida de unidad. Ser uno, como Dios nos ha llamado a ser. Porque muchas veces el rasgo que hay detrás de no participar de la iglesia es un rasgo de orgullo, de creernos superior, y debemos tener y reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos a los hermanos, porque Dios nos ha dado hermanos para que caminemos juntos, porque necesitamos a esto. No, yo necesito solo a Dios, yo en mi habitación con Dios. No, pero es que Dios no quiere que tú andes solamente sin, Dios quiere que camines con hermanos, porque hierro con hierro se va a acusa, porque necesitamos para nuestra santificación. Y por eso la unidad, ahora hablaremos después de la unidad con el cuerpo de Cristo universal, pero la unidad comienza por casa. Comienza por aquí. Tú puedes ahora salir a la calle y decir, no, yo creo que la unidad en el cuerpo es importante en la iglesia. Pero si no participas de la iglesia, estás desacreditado. Palabra de unidad. Hermanos, esto es serio. Y lo estoy diciendo, estoy un poco serio, pero lo estoy diciendo con amor, porque es importante. La unidad, necesitamos unos a otros. Yo necesito de los hermanos que oren, que nos apoyen, que nos ayuden en oración. Porque si no, esto es más parecido a un club social que una iglesia. Debemos ser consecuentes con este llamado, y la unidad es el llamado. Y cómo, mira, no lo voy a leer todo, pero me gustaría que en casa esta tarde, como el Día del Señor no solamente es el domingo, o sea, el culto, sino que también se puede prolongar y meditar, que podáis leer Filipenses capítulo 2, del 3 al 11. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, sino al contrario, hacerlo con humildad, considerando inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ahí se lo dejo que lo leáis en casa meditándolo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? La humillación. Hoy en el día, hablar de humillarse no es popular. Para nada. Porque todo el mundo habla del amor propio, de quiérete a ti mismo. No, si lo queremos ya demasiado, esa es la cosa. Pero la humildad, el humillarse, no es popular, ¿sabes por qué? Porque tampoco fue popular cuando lo hizo Cristo, un rey. Por eso se ganó tantos enemigos. Muchos pensaban que Cristo iba a venir, el Mesías, a cortar cabezas de los romanos y liberar políticamente a Israel. Pero así está Israel, que no entendió nada, que todavía está pegando bombazos. Porque no han encontrado la paz en el Mesías. Porque no fue popular para ellos. Nosotros podemos encontrar y tenemos esa paz porque hemos encontrado que Dios, haciéndose hombre, se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo y obedeció hasta la muerte. Esa es la humildad que debemos ser, que debemos buscar. Y ahora pasamos al siguiente punto, características que debemos tener para la humildad, para la unidad. Precisamente, aquí me gustó mucho este versículo cuando lo estaba reflexionando.
ser humildes y amables, ser tolerantes y soportaos unos a los otros con amor. Y ahora mismo no haría falta decir nada de este versículo, porque es más claro que el agua, como decimos por aquí. Pero vamos a comenzar. Voy a tocar dos rasgos primeramente. Humildad y amabilidad. Van de la mano. A veces no. Porque a veces podemos ser muy amables, pero tener el ego por las nubes. O ser amable por interés. Ahí no hay humildad. Y podemos ser humildes, pero se nos puede olvidar la amabilidad y no tener comunión y no tener cercanía y no tener trato y no tener roce. La humildad y el amor, la humildad y la amabilidad van juntos, son rasgos del amor. Esto debe formar parte del carácter cristiano. No como una vacía, y esto quiero decir, no estoy hablando de una vacía moralina, no es moralina. No es algo que, como así tenemos que, no tenemos que comportarnos de vez en cuando así, no, tiene que ser una práctica y forma de vida. La humildad y la amabilidad. El cristiano debe ser humilde y vivir en humildad, un rasgo al servicio, al hermano y al prójimo. O el pasaje en el que Jesús, ¿qué hace? Siendo Señor, aparte de lo que vemos en la cruz, pero un reflejo de lo que iba a hacer en la cruz, lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe que eso es, en el siglo I era lo más humillante que podía sentir, que hasta Pedro se escandalizó? No, a mí no me va a lavar los pies. Dice, no, obedece. Porque he venido a servir. El Señor se hizo siervo, esclavo. ¿Qué nos estamos enseñando con eso? ¿Qué hacemos en el mundo como iglesia? Señorearnos, servir al mundo. Servir a Dios en el mundo, mejor dicho. Servir, ser luz. Pero eso no lo podemos hacer siendo como solitarios, llaneros solitarios. O microorganismos independientes. Solo podemos hacer si somos un cuerpo. La humildad comienza doblando las rodillas, permitidme la expresión, doblando las rodillas ante Dios, humillándose el corazón realmente ante Dios, orando en nuestra habitación, pidiendo el amor, la humildad, el servicio. La unidad comienza por ser humildes unos con otros. La humildad comienza siendo amables, llamándonos unos a otros, orando unos por otros. No desconectarse de nosotros, porque Cristo no quiere que... Imagínate, que tú tienes el brazo izquierdo y tienes el brazo, pero se desconecta. Algunas veces pasa por una enfermedad, ha dado algo, se vuelve inútil y tu cuerpo no funciona bien. ¿Y qué pasa con el otro brazo? Tu cuerpo, tu brazo, este brazo, dice, permíteme la expresión, compañero, ayúdame a coger esto, no puedo solo. Se carga y puede que también caiga. Nosotros pasa lo mismo. Si uno se desconecta, el otro sufre. Por eso cuando nos desconectamos de la iglesia, estamos haciendo daño a la iglesia. Es una responsabilidad de todos. Amables, hermanos, sin ser antipáticos, sino más bien empáticos. Está muy de moda también en los últimos 15 años la palabra empatía. Hay que ser empático. Pero la empatía verdadera es la empatía del servicio cristiano. No hay nada más empático que el servicio cristiano. Y así debe ser cuando entendemos la humildad, cuando entendemos la amabilidad. Y no confundamos, somos hermanos y cada uno tiene su carácter. Como ya he dicho alguna vez, la amabilidad no se mide por cuántos besos y cuántos abrazos, sino por estar presente, por el llamar, por el orar. Hombre, los abrazos también nos gustan y hay que darlos. Pero la amabilidad es la cercanía, es el servir, es el buscar, es el dar.
Es eso. Tolerancia y amor habla también. ¿Qué es la tolerancia? Otra palabra que está muy de moda. Tolerante. Hay que ser tolerante. ¿Pero tolerante cómo? Tolerantes unos con otros, sí. Y a eso es a lo que me refiero. Cada uno somos de una manera u otra. Y puede que haya rasgos de tu hermano que no te agraden del todo. Pero por ese hermano también murió Cristo. Y debes amarlo, y debes ser tolerante con esto. Con su forma de ser. Además, nosotros que somos una iglesia multicultural, muchas veces son rasgos culturales. Tenemos que ser tolerantes con los hermanos, unos con otros. Pero ojo, tolerantes en la forma de ser, no con el pecado. No podemos tolerar el pecado. Ojo, tolerantes reconociendo nuestras debilidades. Ahí está sonando algo. No contrayéndonos, no creyéndonos jueces hacia los demás. No creyéndonos jueces hacia los demás, sino de apoyo, para que podamos ser la unidad y mirar unos a otros. Cuando yo digo que no podemos ser tolerantes con el pecado, porque la palabra tolerancia hoy en el mundo se utiliza para ser tolerante con el pecado. Para ser tolerante con el pecado. Nosotros no podemos usar esta palabra de tolerancia para ser tolerante con el pecado. No podemos aceptar el pecado. No podemos ser tolerantes con nuestro pecado. Pero debemos tener gracia cuando el hermano cae. Eso es el amor. Es la unidad. Hoy un caso, por ejemplo, una muestra de unidad de la iglesia es mostrar gracia también hacia la caída del hermano. No condenarlo, que fácilmente sacamos del látigo. Ha habido un caso de un pastor muy famoso, Steve Lawson. Lo digo porque ha sido público. O sea, es un pastor muy conocido en Estados Unidos. Él cayó en adulterio. Un ministerio mundial que él tenía. Y cayó en adulterio y ha sido destituido como pastor y todo. Aquí nos muestra dos cosas, ¿no? Y era un hombre que se había convertido en un ídolo para muchos. No podemos hacer ídolos de hombre. Pero ahora ¿qué hacemos? Que ha caído. Lo machacamos, ¿no? Oramos por ellos. Por él y su familia, que Dios restaure esta familia. Porque es que digo esto, porque he visto en las redes sociales que son las cavernas de hoy en día. Mucho ataque al pastor que ha caído. Y debemos orar. Eso es ser tolerante. Obviamente, Dios no aprueba, pero es Dios quien no aprueba esto. El adulterio. Y yo como pastor, si veo algo, tengo que decir, no, eso está mal. Pero ¿cómo es la forma de tratarlo de una manera que sane? Orando, apoyando, ayudando. El amor es rasgo principal en el cristiano. El amor de Dios nos da, es el que nos da ser tolerante con todo, menos con el pecado, que es aquello que desagrada a Dios. Tolerante unos con otros. Tú eres a lo mejor una persona tranquila, que no te gusta dar abrazo y besos. Viene el típico hermano, hermanita, hermano. Ay. No, hay que ser tolerante también. No puedes ya hacer la cruz al hermano porque te dio un abrazo, o viceversa, o porque no te lo dé. Cada uno como es. Lo que importa es la hora de la verdad. Está orando, está presente, se preocupa. Me muestra el amor a su manera. Eso es el amor cristiano. Porque como dice 1 Corintios 13, del 1 al 13, al final, bueno, al principio dice, puedes tener, si hablas lenguas humanas y angélicas y no tienes amor, soy como un metal que resuena, como campana que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios, todo el conocimiento y toda la fe, y de tal manera trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Sin amor se cae la unidad. Sin la unidad se va nuestra esencia. Dice al final del capítulo, dice, ahora permanece estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Teniendo claro lo que debe haber en la iglesia, amor, vamos a procurar la unidad. Ahora pasamos al siguiente punto, procurando la unidad. ¿Qué dice el apóstol de los versículos 3 al 4?
procura mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y habla, hay un cuerpo, hay un Espíritu, así como hay una misma esperanza a la cual fuisteis llamados según la vocación que habéis recibido. Tenemos la unidad, hermanos, del Espíritu Santo. Tenemos un mismo Espíritu que nos sella. Pero mirando la Trinidad, vemos también la unidad que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Que siendo varios, ¿cuántos somos aquí hoy? ¿Unos 10? Somos uno. Unidos. Siendo varios, somos uno. La unidad es posible y esencial porque representa la extensión de la unión de Jesús con el Padre. Así es que Él ora. Cuando hemos orado antes, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solo por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, está en mí y yo en ti. Y así podemos ver varios. Hermanos, un buen reflejo para ver cómo debemos comportarnos y aplicar nuestra fe es mirar cómo se comporta en la Biblia la Trinidad, el Dios Trino, la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Había varios teólogos que decían, miremos cómo es Dios Trino, que hasta a veces los confundimos, que han salido hasta varias herejías, salieron a principios del siglo porque no sabían cómo la unidad tan grande que hay de las tres personas, que es un Dios solo. No sabían cómo catalogarlo, porque la unidad era tremenda, porque solo es un Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Es un Dios con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros qué unidad tan tremenda, tan fuerte. Y así quiere que nos veamos, así quiere que la Iglesia se relacione en la unidad. Un cuerpo, una esperanza, un llamado. Pero antes quiero decir, a mí me gusta a veces leer para que veamos que no estamos enseñando cosas nuevas. Estamos aplicando la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero a lo largo de la historia la doctrina ha sido la misma. Crisóstomo, en los primeros siglos de la Iglesia, dice: lo que mantiene unido el cuerpo humano son sus múltiples miembros. Lo que mantiene unido el cuerpo humano con sus múltiples miembros es el espíritu, es el alma, nosotros, el ser que existimos. Lo mismo es cierto en este otro caso. El Espíritu Santo ha sido dado para unir a quienes están separados por su raza y de muchos otros modos: ancianos, jóvenes, ricos y pobres, niños, jóvenes, mujeres, varón. Todos ellos son uno solo, de una manera más estrecha que si fueran un cuerpo físico. ¿Viste? Yo no tendría nada en común con muchos de vosotros si no fuera por Cristo, por el Espíritu que nos une. Y ahora la unidad es mucho más fuerte que nuestro propio cuerpo físico es unido. Un cuerpo, una esperanza, un llamado. Somos miembros de un cuerpo, que ¿quién es la cabeza? Como dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Pero del mismo modo que el cuerpo es una unidad, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, y así también Cristo es uno solo, que es la cabeza. Somos un cuerpo con una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. No es un papa, no es un hombre. Es Cristo. Solo Cristo. No es el pastor, no es el sínodo, es Cristo. Hermanos, tenemos una esperanza. Que la esperanza, la misma esperanza que ha sido dada a ti, ha sido dada a tu hermano. La resurrección. Vamos a pasar al último punto. Si entendemos esto claro, también podemos entender que la Iglesia sin unidad pierde su esencia. No tiene esencia, no deja de ser iglesia, pierde su razón de ser. A eso cerramos la puerta, adiós. Infelizmente, esto pasa con muchas iglesias locales. La iglesia sin unidad pierde su esencia. ¿Y quién marca la unidad? Cristo, por medio de nosotros, ejercitando el amor, la humildad.
Dice los últimos versículos, hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos. ¿Ve? Es que es claro, no hay nadie por encima de nadie. Yo el pastor lo digo, yo soy pastor, pero mi liderazgo no es vertical, es horizontal, para servir. Porque el que está por encima de todo es Cristo. Que está por encima de todos, actúa por medio de todo y está en todos. Vamos con la primera parte. Una fe, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Quién es el Señor? Cristo. Nuestro Señor. ¿Quién es para todos? Que murió por todos nosotros. Ahora yo pregunto, ¿quién es el Señor? ¿De quién es Cristo Señor? ¿Solamente de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España? De la Iglesia Universal. Arminianos, pentecostales, bautistas. Incluso algunos, como he dicho antes en la introducción, católicos también tienen a Cristo como su único Señor y Salvador. Por lo tanto, cuidado con la jactancia. Cuidarnos de creernos superiores por ser de una manera o ser de otros. Porque si algo tenemos es por el don de Dios. Y esto está para servir. Igual que he dicho antes, si yo soy pastor, igual que lo decíamos ayer a Pedro, al pastor Pedro, si tú eres pastor, que no haya jactancia en ti. Porque lo que te ha dado Dios no te lo ha dado para ti, te lo ha dado para Él y para que tú lo sirvas. Para que tú laves los pies. Para que tú seas el último. Pero el primero sí hay que morir. En dar la vida como hizo Cristo. En proteger lo que no es tuyo, lo que es de Dios. Pues así debe ser nuestra vida también. Un Señor, pero un Señor no solamente de nosotros. Que a veces queremos a nuestro Señor, mi Señor lo queremos solamente para nosotros. Es el Señor de tu hermano, de aquel hermano con el que tienes que ser más tolerante, de aquel hermano con el que tienes que ser más cercano, de aquel hermano con el que has murmurado. Ese es también su Señor. Es el Señor de la iglesia en Don Benito, es el Señor de la iglesia en Mérida, en Almendralejo, en Badajoz, en Barcelona también, en todos sitios, en Brasil, en todos los sitios. No me hagáis decir todos los sitios, si no, no nos vamos nunca. Es el mismo Señor que nos ha dado una fe, que es la misma fe, que es un don de Dios, que tenemos un don, una misma sangre, que es la que nos salva, que es la que nos da la fe. Y esta sangre, esta fe, es la misma en todo aquello que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Un bautismo, solo un bautismo, una única forma de identificarnos con el Señor, una misma muerte, un mismo nacer de nuevo, una misma cosa que nos llena. Por eso, por ejemplo, el caso bueno, pues hay varios casos, pero por ejemplo de Zenaida, el caso también de Angelines, no se tienen que bautizar porque ya están bautizadas en su iglesia evangélica. Si viene el catolicismo romano, ¿son buenos amigos los católicos? Sí, pero tenían que bautizarte de nuevo, porque la forma que han hecho ellos del bautismo no es como lo vemos bíblicamente, sino pensando que eso salva. El bautismo no salva. El bautismo te identifica con Cristo, pero no salva, no es regeneración. Por eso. Pero no, el bautismo es uno. ¿Te bautizaste en una iglesia evangélica? ¿Te bautizaste en una iglesia evangélica de pequeño? Sí, a veces algunas sectas tienen algunas cosas. ¿Te bautizaste en alguna iglesia pequeña, de pequeño, evangélica, presbiteriana, luterana, anglicana o metodista, que también hacen el bautismo? No te tienes que bautizar de nuevo, pues estaremos cometiendo un pecado. Hermanos, el bautismo es uno, una forma de identificarse. Si tú piensas que uno se tiene que bautizar de nuevo, ¿qué no se entendió el bautismo? Yo tengo que decir, yo no siempre entendí el bautismo como debía ser, pero Dios nos enseña por medio de la palabra.
Nos enseña por medio de la palabra. Y nos dice que hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Obviamente, por ejemplo, Sandra, el caso de Sandra, es que me está diciendo Sandra, mi caso. El caso de Sandra es diferente. Porque igual que estamos teniendo con la Iglesia Católica de Roma, hay sectas evangélicas. El caso de Sandra fue que se bautizó en una secta en Brasil, donde doctrina bíblica. Pero eso ya, si alguien tiene preguntas, puedes hacérmela después del culto o en otro momento. Un solo bautismo, una fe, un Señor y un mismo Padre. Un mismo Padre. El Dios y Padre de todo, que está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Cuando la Biblia es repetitiva, no es por falta de vocabulario, es por énfasis. Todos somos uno, tenemos el mismo Padre, que está por encima de todos, nos muestra su señorío, que está por medio de todo, su providencia, su presencia, su fidelidad en nosotros, y que está en todo, su omnipresencia. Vemos en esta frase de Pablo, vemos la omnipotencia de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, 3 rasgos de Dios. Y esto nos empuja ¿a qué, hermanos? Nos empuja, nos mueve a la unidad, en humildad y en amor. ¿Y qué mayor muestra de eso tenemos? La cruz de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz. Somos unidos por la obra de Cristo en la cruz. Si no hubiera Cristo muerto en la cruz, no estaríamos aquí. Pero Cristo muere en la cruz para mostrarnos, para mostrarnos el camino, darnos salvación. Pero también para mostrarnos el amor que quiere que tengamos unos con otros. Amor al Padre, amor vertical, amor horizontal, los rasgos de la cruz, amor entre unos y otros. Pero esa horizontalidad no termina en estas 4 paredes, sino que va más allá, recorre el mundo, porque recorre la iglesia. Amor, amémonos en la dimensión de la cruz. Hermanos, podemos hablar mucho más tiempo de la unidad. Hay mucho que hablar de unidad. Y posiblemente en la reunión de oración que tengamos hablaremos de unidad. Pero, ¿qué es la unidad? Hemos empezado diciendo. ¿Cómo debemos vivir en lo que respecta a ella? ¿Qué bendiciones trae para el cuerpo y nuestra vida? La unidad es que seamos uno, que vivamos como una iglesia, que vivamos en humildad y en amor, no pensando egoístamente y sabiendo que cada vez que tú te desmembras de la iglesia, estás dañando el cuerpo, no solamente a ti, al cuerpo, que estás desobedeciendo. ¿Y qué bendición trae para el cuerpo y para nuestra vida en particular la unidad? Yo creo que eso no hace falta ni que lo responda. Todo lo vivimos, todo lo vemos y sobre todo daremos ejemplo y luz al mundo. Impactaremos al mundo con el amor de Dios en nosotros. Pues unidad, debemos permanecer en su amor, mirando el reflejo del Maestro. No hay nada mejor que ahora, para terminar el culto, poder participar de lo que materializa nuestra unidad. La comunión del sacramento de la Eucaristía. Hermanos, no dejes pasar las cosas. Procura la unidad, porque si no dejaremos de ser iglesia. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por estos rasgos de humildad, de unidad que nos muestras, Señor. Que podamos ponerlo en práctica como la familia que tú quieres que seamos, Señor. Y que podamos vivir para ti, para tu gloria, Señor. Que podamos ser ejemplo de luz, de sal, de amor, como tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita toda aspereza, quita toda chisme, quita toda murmuración, quita toda maniobra del enemigo para querer destruir tu iglesia, Señor, porque siempre hay esto. Señor, sopesa nuestros corazones, escudriñalos, y que haya en él deseo de unidad y amor, y no de egoísmo, de arrogancia, de vanagloria y destrucción, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tú nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.